Bueno, ya está grabando. En primer lugar, agradecerles por estar, por pasarse esta tarde de sábado preparándose para el ingreso. En decirles también que, bueno, si no pudieron estar en alguna clase o conocen a alguien que no pudo estar, las clases van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube. Así que, así que bueno, em, eso. Y bueno, por último, eh, nada, decirles que esperamos desde Podemos Económicas que aprovechen, que les sirva estas clases. La idea de hoy y de siempre, ¿no? Es que si tienen alguna duda, no tengan problema en prender el micrófono o hablar por el chat. Por ahí por el chat voy a leerlos de a rato porque voy a estar presentando, pero bueno, lo voy a leer, así que si tienen alguna duda y no se animan a abrir el micrófono, pueden hacerla por el chat. Si les parece, podemos ir arrancando. En la clase de hoy, eh, bueno, vamos a hablar un poco de los recursos económicos. No sé si tuvieron el tiempo, la oportunidad de leer un poco la unidad. Estaría bueno que si pueden, antes de las clases la lean a la unidad, van a poder aprovechar mucho más las clases. Y nada, eh, como les decía, la idea es que sea también una clase participativa, que no hable yo solo, así que hoy voy a tratar de ir haciendo preguntas para tener un feedback de si se entendió o no se entendieron los temas. Eh, Así que bueno, podemos ir arrancando si les parece. No sé si me escuchan bien, si se ve bien la presentación. Perfecto, buen Perfecto, día. muchísimas gracias. Vamos arrancando entonces. En primer lugar, vamos a ofrecer una definición de lo que son los recursos económicos. Los recursos económicos los podemos definir como el conjunto de elementos materiales o inmateriales susceptibles de ser combinados con el objetivo de obtener bienes o servicios y o servicios con el objetivo de satisfacer necesidades de las personas. ¿Qué pasa con los recursos económicos cuando se combinan? Cuando se combinan, entran en el proceso productivo y los llamamos factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Y hay varios, pero la definición habitual, la definición nueva, por decirlo de alguna manera, y que se utiliza más a menudo, los podemos dividir en capital, tierra, trabajo, tecnología y capacidad de organización. Ahora vamos a pasar un poco a definirlos uno por uno, a los factores productivos. En primer lugar, vamos a definir lo que es el capital, se simboliza con la letra K, y lo podemos definir como los elementos instrumentales creados por el ser humano que le permiten obtener otros bienes y servicios. En esta definición es importante que sean creados por el ser humano y que permitan, que les sirvan para obtener bienes y servicios. De esta definición podemos dividirlo al capital en dos clasificaciones o conceptos, lo que es el capital fijo y lo que es el capital circulante. El capital fijo es aquel que, como bien dice la palabra, permanece fijo. Por ejemplo, en las máquinas. Eh, yo hago un paréntesis, la idea de estas clases, como lo había dicho la otra vez, es que ustedes se vayan entendiendo las definiciones, los conceptos y los temas, y no tanto ofrecerles una definición bien teórica o bien explicada, digamos, de cada uno de los conceptos o temas. Considero más importante en este punto, en este punto del aprendizaje, que puedan entender los temas y luego van a tener la oportunidad en el cursillo o después, si leen la bibliografía, de, de poder leer los temas y aprenderlos con la definición correcta, digamos. Así que bueno, como resumen, lo importante es que se vayan de acá
entendiendo los temas para después poder ir a la bibliografía y saber lo que dice o lo que significan las definiciones por ahí un poquito más difíciles. Eh, Volviendo a lo que estábamos, podemos definir al capital como capital fijo o capital circulante. El capital circulante es aquel que se renueva con el paso del tiempo, como puede ser la materia prima, en productos terminados en proceso que todavía no están puestos en el mercado. Y bueno, eso. El capital fijo podemos ejemplificarlo con máquinas, en una maquinaria, y el capital circulante con materia prima. Creo que con los ejemplos por ahí queda más claro la definición. De todos modos, si quedó alguna duda, como decía recién, la plantean por el chat y la tratamos de resolver o de explicarla de otra manera. Eh, También dentro de lo que es el factor productivo del capital, podemos hablar de la inversión. Eh, Hay dos tipos, o se puede clasificar en dos, en inversión neta y en inversión bruta. En este punto es importante el concepto de depreciaciones. ¿Qué son las depreciaciones? Por ahí lo van a ver más en profundidad en Intro Conta, pero para hacer un resumen rápido, para hacer una aproximación que nos sirva para entender el tema, las depreciaciones son la pérdida de valor que sufren las maquinarias, las edificaciones, eh, que se dice que pierden valor con el tiempo. Es decir, si uno tiene una máquina o un auto puede ser, no vale lo mismo un auto nuevo que un auto con 10 años de antigüedad. ¿Por qué? Y porque va perdiendo valor, eh, se va depreciando, como dice la palabra, va, qué sé yo, digamos, se van rompiendo algunas partes, va quedando obsoletas otras, entonces pierde valor. ¿Cómo se contabiliza esto? Y cuando uno compra, en la contabilidad, cuando uno compra un bien depreciable, eh, hay distintas formas de contabilizarlo, pero vamos a explicar la más clásica para que se den una idea y les quede claro, no van a haber depreciaciones en esta materia, así que con que tengan clara la idea es suficiente. Pero bueno, en la contabilidad se le va restando, digamos, en criollo, cada año un porcentaje de el valor que tiene el activo. Entonces, cuando hablamos no sé si quedó claro el concepto de depreciaciones. Me gustaría en esta parte que ustedes me digan si no quedó claro, lo explicamos con otras palabras, si no avanzamos. Sí, 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 está claro. para mí quedó claro la depreciación. Perfecto. Muchísimas gracias por la participación. Si a alguien no le quedó claro, podemos volver después, no hay problema, lo pueden dejar por el chat o abrir el micrófono. En este punto es importante diferenciar lo que es la inversión bruta de la inversión neta. La inversión neta la consideramos a lo que es la inversión, es decir, lo que se invierte puede ser en capital nuevo, es en capital nuevo en realidad, puede ser en la compra de nueva maquinaria, de nuevo terreno, de nuevo automóvil, lo que sea, pero la inversión neta es la inversión bruta, es decir, la inversión bruta es el total que se invierte, o sea, todo lo que se invierte, y al restarle las depreciaciones, obtenemos la inversión neta. Entonces, supongamos que compramos una máquina que sale 100 pesos. 100 pesos es la inversión bruta. Y además tenemos otra máquina que se depreció y cada año pierde un valor de 20 pesos. Entonces, la inversión neta sería la inversión bruta, lo que se invirtió de nuevo este año, 100 menos la depreciación de este año, 20. Esa sería la inversión neta. Si no quedó claro, de nuevo, perdón por la insistencia, pero bueno, quiero que se vayan de esta clase con las menores dudas posibles. Así que si no queda claro algo, no tengan ningún problema en abrir el micrófono y en ponerlo en el chat. Así lo explicamos de nuevo. Luego, Sí, podemos. sinceramente no me quedó claro la parte de inversión neta. Perfecto.
Lo explicamos de nuevo entonces. La inversión neta es la inversión después de las depreciaciones, o sea, restando las depreciaciones, la inversión total restando las depreciaciones. Ponemos otro ejemplo. En cambio, la inversión bruta es la inversión total, o sea, todo lo que se invierte en el periodo. Supongamos que invertimos, compramos una nueva máquina. La nueva máquina sale 500 pesos. ¿Cuál sería la inversión bruta del periodo? A ver si quedó claro. 500. 500. Así es, 500 pesos sería la inversión bruta, muy bien. A esa inversión bruta, si queremos obtener la inversión neta, a esa inversión bruta hay que restarle las depreciaciones. Una Supongamos, pregunta, ¿en base a qué se calculan las depreciaciones para la inversión? ¿en base a qué? Digamos, a ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero como decía recién, hay distintas formas de calcular las depreciaciones. Para poner algunos ejemplos, podemos comprar una máquina y decir, esto ya es más, tiene que ver con la contabilidad, esto no se lo van a preguntar, pero está bueno que quede claro de todos modos, no se pierde nada por aprender o por tener en cuenta algún conocimiento nuevo. Así que bueno, supongamos que se compra una máquina que sale 100 pesos. Esa máquina se deprecia un 10% por año. Entonces, cada año en los libros contables se le va a restar en 10 pesos. O sea, el valor que va a tener la máquina en el año 2 es 90. Ese es el valor con el que va a figurar y con el valor que va a tener ese activo en el segundo año. En el tercer año va a tener valor de 80. Pero ¿cómo sabes que la luz se apaga? ¿Sí? ¿Hay alguna duda o...? Bien. ¿Y qué pasa cuando llega el año 10? Cuando llega el año 10, el bien se da de baja. Esto lo van a ver bien detallado en contabilidad. Por ahí en conta 1, creo, en conta 2 se ve bien. Pero cuando llega el año 10, el bien se da de baja, aunque aunque se siga usando, el bien ya no tiene un valor contable. Es decir, esto recuerden que a partir del valor que tiene la empresa se pagan los impuestos. Eh, si, Así que nada, eso es importante saber el valor que tiene la empresa y dentro del valor que tiene la empresa entran los activos que tiene la empresa y dentro de los activos que tiene la empresa entran, por ejemplo, las máquinas. Eh, Así que bueno, cuando llega el año 10, el bien se da de baja. Contablemente, esto lo van a ver bien después en contabilidad, pero se da de baja, digamos, en criollo. No sé si quedó claro, podemos aclarar algo más. Sí, está claro. Todo claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces el capital en el periodo T se simboliza en economía, se utiliza para simbolizar el periodo actual. El periodo T más 1 es el periodo anterior. Entonces, el capital en este periodo, en el periodo T, es igual al capital en el periodo T menos 1, es decir, el capital en el periodo anterior, más la inversión neta. Ahí acepto a alguien, perdón. Eh, o sea, el capital que tenemos en este periodo es igual al capital que teníamos en el periodo anterior, más la inversión bruta, es decir, todo lo que invertimos menos las depreciaciones. ¿Quedó claro esto o podemos aclararlo o lo vemos de otra forma? Una pregunta, ¿qué es lo que dijiste que se ponía como T? Porque tierra también se pone como T, ¿no? Así es, Para no sí, sí, confundir. sí. En este caso se usa la T minúscula, en realidad es un sufijo T. Yo acá lo puse en la letra minúscula porque, bueno, no sé cómo poner sufijos realmente, para ser sincero, no sé cómo poner sufijos en una T en sufijo. Pero se Bien. utiliza la K y la T abajito en sufijo. ¿Y qué significaría la T en sufijo? El periodo T
es el periodo actual. Eh, Supongo que Bien. viene de tiempo, la verdad que no estoy seguro, pero supongo que viene de... Cuando hablamos del periodo T, es el periodo actual. Entonces, el periodo T-1 es el periodo anterior. El periodo T+1 es el periodo que viene. Se utiliza para periodo. El periodo eh, puede ser un mes, puede ser un año, depende eso, depende cómo lo veamos, pero bueno, supongamos que es un año. Entonces, el capital en el año 2020 es igual al capital en el periodo 2019 más la inversión neta. ¿Qué era la inversión neta? La inversión bruta menos las depreciaciones. ¿Quedó claro esto? Igna pregunta si las depreciaciones serían los 10 pesos que pierde la máquina cada año. Exactamente, Igna, tal cual. Así es. Eh, si suponemos que tenemos una sola máquina que se deprecia en un 10% por año, vale 100, y entonces las depreciaciones serían esos 10 pesos que pierde de valor cada año. Si quedó claro La, esto, la sí. depreciación se toma como el valor o como el porcentaje. Cuando se suele tomar como porcentaje, pero es también un valor. En este Bien. caso, como estamos en valores, lo vamos a tomar en valor, porque bueno, supongamos que se deprecia un 10% por año, si sale 200, vamos a tomar 20 pesos de depreciación. En este caso, en esta ecuación, se lo va a tomar en realidad es lo mismo, pero para que sea más fácil de resolverlo, tomamos en valor, en el valor número que tiene. ¿Estamos para seguir o hay alguna duda más? Seguimos entonces. Hay otra clasificación del capital que tiene que ver con lo que significa la capacidad instalada, la capacidad instalada, perdón, la capacidad utilizada y la capacidad ociosa. Eh, la capacidad instalada es el volumen de producción con plena utilización del capital disponible. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si ponemos a andar todas las máquinas, ¿cuánto podemos producir con todas las máquinas andando todo el día? Esa es la capacidad instalada. La capacidad utilizada es el uso efectivo del capital, es decir, cuánto realmente usamos. ¿Por qué? Porque no siempre se utiliza toda la capacidad instalada. ¿Y por qué? Porque si no tenés a quién venderle, no vas a producir. Entonces, podés tener máquinas que produzcan, que puedan producir, no sé, 100 lapiceras por hora, pero si no tenés a quién venderle las lapiceras, y capaz que usás lo máximo que puedas vender, o lo que vayas a ofrecer al mercado, 50 lapiceras, supongamos. Entonces, la capacidad utilizada sería 50, es el uso efectivo del capital. El volumen de producción que se alcanza con el uso efectivo del capital, lo que estamos produciendo, el volumen de producción que estamos produciendo, para la redundancia. Y la capacidad ociosa es la diferencia de las anteriores, es lo contrario de la capacidad utilizada. Vamos a poner otro número para que quede más claro, porque si no se puede prestar a confusión. Supongamos que se pueden producir 100 lapiceras con el volumen de producción con plena utilización del capital, pero la capacidad utilizada realmente es de 60. Entonces, la capacidad ociosa, que es lo contrario de la capacidad utilizada, es la capacidad instalada menos la capacidad utilizada, va a ser de, me dicen ustedes, ¿Cuánta era la utilizada? la utilizada era de 60. Y la instalada sería 40 100. sería lo ocioso. Así es, 40. ¿Cómo, Felipe, perdón? No, si la instalada era de 100. Así es, la instalada era de 100. En la capacidad, Cecia pregunta si la capacidad instalada sería el máximo. Así es el máximo que se puede producir con todo, digamos, supongamos que hay solo máquinas. Con las máquinas
trabajando al 100% todo el día. O sea, lo máximo que podríamos producir. No sé si quedó claro. Sí, sí. Era como para escribirlo más fácil. Excelente. Seguimos entonces. Pasamos a otro factor productivo, en este caso el trabajo. Eh, ya es opinión personal, pero creo que es el factor productivo más importante, si es que se le puede asignar una importancia relativa a cada uno. Pero bueno, nota al margen. En este caso es el esfuerzo físico o intelectual aplicado a la producción de bienes o servicios. De la misma manera que hicimos con el capital, vamos a ofrecer clasificaciones del que se puede medir la utilización del factor productivo trabajo. Partimos de una población total, o sea, los 44, 45 millones de argentinos, por ejemplo, de argentinos y argentinas. En esta la podemos dividir en dos. Por un lado, la población en edad económicamente activa, que se dice que es de los 15 a los 65 años, y la población pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre esto? La población activa son los que tienen 15 a 65 años, como decía recién, y la población pasiva se divide en transitoria, de 0 a 14, y en definitiva, de 66 en adelante. Podemos avanzar un poquito más en la población en edad económicamente activa, y lo podemos dividir en dos. En la población económicamente activa, la famosa PEA, y la población no económicamente activa. ¿Cuál es la diferencia entre esta? La población económicamente activa son los que tienen trabajo más los que están buscando trabajo. Y la población no económicamente activa son los que no están buscando trabajo, directamente no están buscando trabajo. ¿Quiénes son los que tienen entre 15 y 65 años que no están buscando trabajo? Eh, Ejemplos comunes serían los y las estudiantes y eh, las amas de casa o los amas de casa. Y dentro de la población económicamente activa, es decir, repito para que quede claro, quienes están ocupados o quienes están buscando trabajo, lo dividimos en esto, en quienes están ocupados, quienes tienen trabajo y quienes están desocupados, quienes no tienen trabajo, pero lo están buscando. No sé si quedó claro esto o hay alguna duda que lo podamos aclarar. Esta es la definición clásica. Sí, alguien había prendido el micrófono. No sé si alguien quiere aportar algo, si no podemos seguir. No, yo creo que queda claro. Perdón. Ah, Que buenísimo, está claro. buenísimo. Seguimos entonces. También podemos sacar clasificaciones de lo que tiene que ver con el factor productivo del trabajo. Seguimos en este factor productivo y podemos medirla de distintas maneras. Teniendo en cuenta lo que vimos recién, podemos sacar mediciones como pueden ser la tasa de actividad, la tasa de empleo o la tasa de desempleo. Las famosas mediciones que realiza el INDEC. Para empezar, vemos la tasa de actividad o participación, que es la PEA dividido la población total por 100, para tenerlo en porcentaje. Entonces, la tasa de actividad es la PEA sobre la población total por 100. ¿Cuál era la PEA? A ver si se acuerdan y quedó claro. Población económicamente. La activa. Población económicamente activa, es decir, quienes tienen trabajo o quienes no lo tienen y lo están buscando. Por otro lado, podemos sacar la tasa de empleo. ¿Cómo se saca la tasa de empleo? Los ocupados dividido la población total por 100. Y la tasa de desempleo es lo mismo, nada más que de desocupados. Desocupados sobre la población total por 100 también, para tener un porcentaje. Creo que esto es simple, así que si tienen alguna duda lo plantean, si no seguimos. Seguimos entonces. Ahora, también en el factor productivo trabajo,
podemos realizar un aporte desde la economía feminista. ¿Cómo lo hacemos a esto? Bueno, consideramos que el trabajo de cuidado brinda un servicio económico al sistema, y este trabajo de cuidado es fundamental para el funcionamiento del sistema capitalista. ¿Cómo podemos ver un ejemplo de esto? Por ejemplo, si supongamos que tenemos una niñera que hace las tareas de cuidado de la casa. En ese caso, a la niñera le pagamos y esa medición entra a lo que es el Producto Bruto Interno. Dentro, ya sea que usemos el método del gasto o el método del producto, el costo, vamos a ver que esto ya lo vamos a ver la clase que viene, no importa ahora, pero bueno, esta tarea de cuidado que realiza una niñera, por ejemplo, es rentado. En cambio, si lo realiza otra persona, en general las mujeres, este trabajo no es rentado. Esto es uno de los problemas que tiene la medición del PBI, ya lo vamos a ver en la clase que viene, pero es importante tenerlo en cuenta en este caso. Entonces, la conclusión que llegamos es que las mujeres trabajan más horas que los hombres porque realizan trabajos de cuidado en la casa. Cuando hablamos de trabajo de cuidado, hablamos tanto de cuidado de niños o niñas como de las actividades que se realizan como la limpieza, la cocina, etcétera, etcétera. Es decir, el cuidado en su amplio espectro, del cuidado de la familia, el cuidado de los niños o niñas. Entonces, las soluciones que se plantean desde la perspectiva de la economía feminista, se plantean soluciones, exigir políticas públicas con perspectiva de género. Yo elegí acá uno de los ejemplos de las políticas públicas con perspectiva de género, que lo plantea, si no me equivoco, en Corina Rodríguez Enríquez, que es la Organización Social del Cuidado, la cual sostiene que el cuidado, es decir, lo que decíamos recién, debe distribuirse entre los agentes que participan en la economía, tanto el Estado como las organizaciones, como los mercados y como las familias. Es decir, que el peso debe dejar de recaer únicamente sobre las familias y únicamente sobre las mujeres, para recaer sobre todos los agentes que participan en la economía en la economía, en el funcionamiento de la economía. Esto partiendo de que el trabajo de cuidado brinda, como decíamos recién, un servicio económico al sistema. Y que además es fundamental porque bueno, primero que alguien lo tiene que hacer, o sea, ya sea como dice acá, el Estado, las organizaciones, los mercados de las familias, o lo que sea, pero alguien lo tiene que hacer, tiene algún costo para el sistema, eh, y este costo debe dejar de recaer, como decíamos, únicamente sobre las mujeres, que como pasa en la mayoría de los casos. Seguimos entonces. Pasamos a otros factores productivos, como la tecnología. La tecnología la definimos como el conjunto de conocimientos y habilidades que dan soporte al proceso productivo. Es decir, esto difiere de la clasificación clásica, perdón, de lo que entendemos habitualmente como tecnología. Por ahí entendemos, si hablamos de tecnología, entendemos como un celular nuevo, por ejemplo, pero cuando lo entendemos en sentido económico, tiene que ver, además de esto, con los conocimientos. Es decir, una técnica que permite producir, por ejemplo, 100 lapiceras por hora, es tecnología. La técnica es la tecnología. No sé si queda claro esto. Si queda claro, pasamos a otro factor productivo, que es la capacidad de organización.
La capacidad de organización es la forma en que se combinan o utilizan los recursos productivos. Esto creo que también es claro, así que bueno, si no hay dudas, pasamos y avanzamos. A partir de esto, a partir de estos factores de la producción que vimos, perdón, tomo agua y sigo, así que un segundito. Ahora sí, la función de producción la definimos como la relación entre el producto obtenido y la cantidad de factores de la producción utilizados. Decimos que Q, en este caso la cantidad, es función ¿de qué? Del capital, del trabajo, de la tierra, de la tecnología y de la capacidad de organización. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar simplificar un poco esto para poder entenderlo mejor o, perdón, acepto a alguien, o intentar mantener constantes algunos parámetros para ver qué pasa si difiere uno. En este caso, consideramos a la tierra, el capital, la tecnología y la capacidad de organización como dados en un momento del tiempo. ¿Qué obtenemos entonces? Que la cantidad del producto obtenido es función del trabajo únicamente. Si además hacemos otra suposición de que la relación es lineal, la cantidad es A por L. L es L tiene distintos significados. Lo podemos definir como la cantidad de trabajadores o trabajadoras, o por otro lado, la cantidad de horas que trabaja un hombre o una mujer. Es decir, L puede ser 8 horas o L puede ser 8 trabajadores. No sé si quedó claro esto, pero esto lo va a decir el problema, lo va a decir, esto hay que aclararlo, digamos, si no, no. L sola no es nada. Puede ser, como decíamos, horas hombre o cantidad de trabajadores. En este caso, A sería la pendiente. Acá en este gráfico podemos ver cómo en el eje de las Y tenemos las cantidades y en el eje de las L supongamos que tenemos la cantidad de trabajadores. Podemos ver que es una función creciente, es decir, que a medida que aumentan las cantidades, a medida que aumentan los trabajadores, aumentan las cantidades. Obviamente, a medida que hay más trabajadores, se puede producir más producto. Esto lo van a ver después, otra nota al margen, que realmente no quiero que confunda más de lo que aclara, pero si alguien quiere ir un poquito más allá, en la realidad no son funciones lineales, sino que a medida que va aumentando la cantidad de trabajadores, la función sigue creciendo, pero a menor tasa, a menor tasa. Es decir, que supongamos que ¿por qué? Porque se dice que cuando hay muchos, o sea, supongamos que tenemos personas en una fábrica produciendo lapiceras de nuevo. Si tenemos 10 personas produciendo, supongamos que tenemos 10 personas produciendo las lapiceras y supongamos que se pueden producir en 20 lapiceras por hora con esas 10 personas. Pero si sumamos, si tenemos 100 personas, las personas ya pueden empezar a molestarse o no hay trabajo para esas personas o no hay nada que puedan hacer, entonces empieza a crecer, pero de forma a menor tasa. No sé si quedó claro esto, de todos modos esto no lo ven, es una nota al margen. Mili pregunta, ¿por qué solo la L se mantiene en la función? Es porque los demás son constantes. Así es.
hacemos una simplificación para ver qué pasa cuando aumentamos solamente el trabajo y mantenemos los demás constantes. Es simplemente una simplificación, ya que sería mucho, se puede, pero es mucho más complicado ver qué pasa si mantenemos dos factores variables. Entonces, para ver qué pasa en un momento dado si aumenta el trabajo, tenemos que mantener constante los demás parámetros. Teniendo la función de producción, podemos realizar otras medidas, por ejemplo, el producto medio. Al producto medio se calcula como la cantidad producida sobre las unidades finales. Perdón, sobre las... perdón, no me acuerdo cómo creo que lo anoté mal, pero bueno. Unidades de factor. factor, gracias, muchísimas gracias. En este caso, supongamos que con 10 trabajadores producimos 100 lapiceras, Q sería 100, las unidades del factor, en este caso, el único factor variable sería el trabajo, sería 100 sobre 10, y ahí obtenemos 10, que sería el producto medio. Luego tenemos el producto marginal, que se calcula como la variación en las cantidades sobre las variaciones en las unidades del factor. Esto nos muestra cuánto incrementa la producción la última unidad del factor. Si vemos si es lineal, va a ser siempre igual. Esto ténganlo bien en cuenta, anótenlo por ahí. Si es lineal, el producto medio, el producto marginal van a ser siempre iguales. O sea, no van a variar. ¿Por qué? Y porque al ser lineal, la distancia que va a haber, la variación en las cantidades sobre las unidades del factor en cada punto van a ser las mismas. Y luego tenemos el coeficiente técnico, que es lo contrario del producto medio, 1 dividido el producto medio, que es entonces las unidades del factor sobre las cantidades. Se define como la cantidad de un factor que se requiere para producir una unidad del producto. ¿Está claro esto o quieren que veamos algo más? Seguimos entonces. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el cambio tecnológico. ¿Qué es el cambio tecnológico? Es la posibilidad que tenemos de producir un mismo nivel de producción con el menor nivel de factores productivos utilizados. Un ejemplo, se descubre una nueva técnica que permite producir el doble de lapiceras en la misma cantidad de tiempo. Eso sería un cambio tecnológico, y dentro de esto podemos ver dos términos, que esto es muy importante y suele prestar a confusión: la diferencia entre eficiencia técnica y eficiencia económica. Esto siempre, pero siempre va en alguna choice, en algo, va siempre a los parciales. Así que si no queda claro, lo explicamos de 80 formas distintas hasta que quede claro. La eficiencia técnica es cuando la técnica consume una menor cantidad de al menos un factor de la producción. Es decir, por ejemplo, la técnica 1 utiliza 500 de capital, 400 de trabajo y 100 de tierra para la misma cantidad de producción, que sería 5000. La técnica 2, no veamos la técnica 3, no importa, veamos la técnica 1 y la técnica 2. La técnica 3 utiliza 450 de capital, 280 de trabajo y 90 de tierra. Ahora, me dicen ustedes, ¿cuál técnica es más eficiente económicamente? La 2. La 2. ¿Alguien difiere en esto o están todas de acuerdo? De acuerdo. Perfecto.
Aclaro lo que pregunta Vale acá, que es lo que van los choice, la diferencia entre eficiencia técnica y eficiencia económica y algún choice, algún problemita con esto. Así que bueno, tratemos de que quede lo más claro posible. Perfecto. Es la técnica 2, es más eficiente, es técnicamente más eficiente porque utiliza menos de todos los factores, tanto de capital como de trabajo como de tierra. Ahora vamos a ver la técnica 3, que produce 300 de capital, que cuesta 300 de capital, 300 de trabajo y 95 de tierra. Ahora me dicen ustedes, ¿cuál técnica, la 1, la 2 o la 3, es más eficiente técnicamente? Lo que decía el libro es que depende de cuánto te salga cada uno, porque, o sea, usas más en trabajo y más en tierra, pero capaz que, no sé, la tierra tiene menos costo, entonces te conviene usar la 3, aunque uses más de tierra. Entonces eso te tenés que ver por cuánto influye en el factor. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, lo que dijo Cecia es 100% correcto. Es tal cual. No lo voy a volver a explicar porque lo explicó de manera perfecta, así que es eso, es tal cual eso. Entre la técnica 2 y la técnica 3 no podemos definir cuál es más eficiente técnicamente. No lo podemos. No sabemos, no tiene respuesta. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, pasamos a otra definición, la eficiencia económica. En la eficiencia económica se define cuando la técnica permite obtener un mismo nivel de producción a un costo inferior. En este caso, agregamos los precios de los factores. Por ejemplo, dejando de lado la técnica 1, vamos a ver entre la técnica 2 y la técnica 3 cuál es más económicamente eficiente. Tenemos el precio del trabajo, tenemos que es 5, el precio de la tierra que es 500 y el precio del capital que es 1500. Entonces, para ver cuál es económicamente más eficiente, lo que hay que hacer es multiplicar la cantidad del factor por el precio del factor y sumarlos, es la suma de esto. La suma, para dejarlo en claro, la suma de los factores por los precios. Es decir, en este caso, 250 por 5, que es 1400, más 90 por 500, que es 45.000, más 450 por 1500, que es 675.000. Eso nos da el costo total. Ahora que tenemos el costo total de la técnica 2 y la técnica 3, ya podemos saber cuál es económicamente más eficiente. ¿Cuál es económicamente eficiente? La que permite obtener un mismo nivel de producción a un costo inferior. Por supuesto que es la técnica 3. Cualquier duda que haya quedado con esto, la aclaramos ahora. Traten de no quedarse con ninguna duda. ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno. No, creo que está claro. Perfecto, está claro entonces, avanzamos. En este caso vamos a ver las posibilidades de producción. ¿Qué son las posibilidades de producción o por qué existen? Bueno, existe un límite para la producción de bienes y servicios, y este límite viene dado por la dotación de recursos de la economía. ¿Cómo lo entendemos a esto? Bueno, supongamos que, imaginemos que la cantidad de bienes de la economía de un país, supongamos, se reduce a 2, y la única variable es el factor trabajo. Nos imaginemos un país en la que solo se pueden producir 2 tipos de bienes, bien A y bien B, y solo se pueden utilizar el factor productivo del trabajo. ¿Estamos? Entonces, tenemos el bien A,
que lo podemos expresar como el producto medio del trabajo en A por el trabajo en A. Es decir, la cantidad producida del bien A va a ser siempre el producto medio del trabajo en A por el trabajo en A. No sé si quedó claro o se marearon un poco. Cualquier cosa me avisan por el chat o por el micrófono. Pero bueno, volvamos a lo que era el producto medio. Las cantidades sobre las unidades del factor utilizadas. Entonces, las unidades, las cantidades producidas por las unidades de factores utilizadas por el trabajo en A nos va a dar la cantidad producida de A. Entonces, ¿está claro esto o hay alguna duda? No, no me quedó bien claro cuál era el producto medio, o sea, cuál era lo que lo componía. Perfecto. Te pido un segundito porque me olvidé de poner a cargar la compu y se me está quedando sin batería, así que la pongo a cargar y en 10 segundos seguimos. Dale. Ahora sí, seguimos. ¿Qué es el producto medio? Es las cantidades sobre las unidades del factor utilizadas. Supongamos que el trabajo es el único factor y, bueno, que utilizamos un solo trabajador que trabaja 8 horas. Y bueno, o dos trabajadores que trabajan 8 horas, para hacerlo más fácil. Y definimos a Ls, recuerden que L puede ser tanto las horas hombre como la cantidad de trabajadores. Definimos L como la cantidad de trabajadores. Entonces, en este caso, el producto medio va a ser Q, las cantidades. Supongamos con 2 horas hombre, con dos trabajadores, se pueden hacer 10 lapiceras por hora. Entonces, el producto medio de lapiceras por hora va a ser Q dividido las unidades del factor, 10 dividido en 2 igual a 5. No sé si esto te aclaró un poco a quien tenía una duda. Sí, se me había olvidado que era el producto medio. Perfecto. Así que no estaba entendiendo. Gracias. Buenísimo. Quedó claro entonces. Entonces, para obtener la cantidad producida de A, vamos a hacer el producto medio del trabajo en A por el trabajo en A. Para obtener B, hacemos lo mismo con B. Y la última ecuación que vamos a utilizar es la cantidad del trabajo, L, que es igual a L en A más L en B. Es decir, la cantidad de trabajadores en el periodo T es igual a la cantidad de trabajadores en A más la cantidad de trabajadores en B. Recuerden que estamos hablando de una economía con dos bienes, únicamente con dos bienes. Entonces, ahora pasamos a lo que tiene que ver con la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es lo que hacemos acá? Tenemos que A es igual la ecuación de la frontera de posibilidades de producción. Esta ecuación se la tienen que saber de memoria. Es igual al producto medio del trabajo en A por el trabajo en el periodo T, es decir, LA más LB, menos el producto medio del trabajo en A sobre el producto medio del trabajo en B por B. Esta ecuación de la frontera de posibilidades de producción muestra combinaciones máximas posibles de dos bienes, dado los recursos existentes. Ya vamos a ver en un gráfico, va a quedar un poquito más claro.
Pero bueno, voy a activar el puntero, así ven por dónde voy. Vamos a ver, aclaramos un poquito esto, no sé si quedó alguna duda, la podemos resolver si quedó alguna duda. Seguimos entonces. Cuando hablamos de las posibilidades de producción, vamos a encontrar también lo que es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad de A en términos de B es la cantidad de B que debe sacrificarse para obtener una unidad adicional de A. Es decir, recordemos que si queremos producir más de un bien, sí o sí tenemos que producir menos de otro. Entonces, el costo de oportunidad es la cantidad de ese menos de otro. Por ejemplo, el costo de oportunidad de A en términos de B es igual a menos la variación en B sobre la variación en A. Ya vamos a ver en una tabla, va a quedar más claro esto. Cualquier cosa abre el micrófono o en el chat preguntan. Y un dato muy importante, medio al margen, pero importante, es que la pendiente de la recta de la frontera de posibilidades de producción es el costo de oportunidad de B sobre A. Es decir, la pendiente es igual a este costo de oportunidad de B sobre A. Ya vamos a verlo en un ejemplo, va a quedar más claro. Un ejemplo hacemos, para terminar, un ejemplo de la frontera de posibilidades de producción. Tenemos entonces que se producen vasijas, 2 unidades por hora de trabajo y mesas, 4 unidades por hora de trabajo. Y se disponen como en total de 8 horas de trabajo. Entonces, el producto medio de las vasijas es 2. ¿Por qué? Volvemos a lo que es el producto medio, es Q sobre unidades del factor. En este caso sería 2 sobre 1. 2 unidades sobre una hora del factor trabajo. Y el producto medio de las mesas sería 4 por el mismo motivo. Entonces, recordando lo que hemos visto recién, armamos el problemita, hablamos del sistema de ecuaciones. Por ejemplo, las vasijas son igual a 2, que es el producto medio, por el trabajo empleado en las vasijas. Las mesas son igual a 4 por el producto empleado en las mesas, por el trabajo empleado en las mesas. Y 8 es igual al trabajo en las vasijas más el trabajo en las mesas. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, reemplazamos el trabajo en B, despejamos en realidad, que nos va a dar un medio, nos va a quedar, si hacemos un despeje simple, el trabajo en B nos va a quedar un medio por la cantidad de vasijas producidas. Hacemos lo mismo con el trabajo en M, el trabajo empleado para producir mesas, y con un despeje simple también nos va a quedar un cuarto por M. Luego de que despejamos LB y LM, lo que hacemos, el objetivo de esto es poder reemplazarla en la tercera ecuación. Es decir, reemplazamos LB por la igualdad, que es un medio por B, y LM por la igualdad, que es un cuarto por M. Ahora ya nos queda, bueno, ahora ya tenemos que simplemente elegir una variable dependiente y una variable independiente. En este caso elegimos las vasijas como la variable dependiente y las mesas como variable independiente. Recuerden que las variables independientes se grafican en el eje de las X y las variables dependientes se grafican en el eje de las B. En este caso es lo mismo elegir cualquiera de las dos. Simplemente recuerden de graficarlas a la dependiente en el eje que corresponde y al independiente en el eje que corresponde.
Una vez que tenemos elegida, vamos a entonces dejar a la variable dependiente sola, digamos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que pasar, hacer un pasaje simple en realidad con esta ecuación que tenemos acá. Vamos a pensarlo un poquito por si alguno tiene alguna duda de cómo realizar pasajes de términos. Pero bueno, es simplemente pasamos un medio por b acá, al otro lado, pasamos el 8 del otro lado, y bueno, después pasamos un medio que nos va a quedar, como está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y bueno, cuando resolvamos nos va a quedar que las vasijas son igual a 16 menos 0,5 por las mesas. Esta es la ecuación de la frontera de posibilidades de producción. 16 es la ordenada del origen, es decir, la cantidad de vasijas que se producen cuando las mesas se producen 0 mesas, y y 0,5 es la pendiente. Así que bueno, no sé si quedó alguna duda con esto, era lo último que teníamos para ver de esta unidad. Si quedó alguna duda la resolvemos ahora. ¿Me dicen ustedes? No, creo que queda claro, onda, teniendo las 8 horas vas a poder producir cierta cantidad de vasijas y si empezás a producir más mesas, vas a producir menos vasijas, ¿cierto? Exactamente, Bien, exactamente. bien. Suponiendo que tenemos una economía en la que se producen únicamente dos bienes, para producir más de un bien hay que producir menos de otro, como se ve en este gráfico. Por ejemplo, tenemos 14 vasijas y supongamos que creo que son 4 mesas. Si queremos producir más mesas, sí o sí tenemos que producir menos vasijas. Esa es la teoría, lo importante que hay que tener bien en claro para entender esto. Así que bueno, si no quedó ninguna duda, dejo de grabar. Gracias a todos y a todas quienes están ahora participando y quienes van a verlo después en nuestro canal de YouTube. Recuerden que cualquier duda estoy a disposición, tanto en los grupos o si me quieren hablar por privado, no hay ningún problema. Así que bueno, nada, que tengan buenas noches y gracias por participar.